Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 11 de febrero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicor Capital y Trading. Podrán verlo en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales repuntaron en medio de optimismo por reunión del G20. Mantiene expectativa por acuerdo con Grecia. Ayer era una jornada docente de fundamentales. El G20 se enfocó en el tema de crecimiento. Bueno, vamos a adoptar medidas para continuar con el crecimiento económico y esto generó algo de tranquilidad. No obstante, aún permanece el tema de Grecia. Los días, o vamos, en cuenta regresiva. A ver cuándo se queda sin liquidez Grecia si no logra llegar a un acuerdo para el plan de ayuda. Así que por ahora continúa esa incertidumbre. Ayer fue un día de ganancias con ese panorama, pero hoy amanece con algo de temores y algo de descensos en los futuros de los Estados Unidos y algo de caídas en Europa. En cuanto a acciones locales, retrocedieron presionadas por petroleras. Bajo precio del petróleo sigue preocupando a los inversionistas. Recordemos que de todos modos, si bien el petróleo logró encontrar algo de soporte y algo de repunte, el tema de oferta sigue vigente. Cualquier ascenso en el precio llama de nuevo que la oferta pueda incrementarse. Han disminuido las probabilidades de alcanzar niveles por debajo de los $40 a medida que la oferta ya está empezando a ceder, aunque algunos analistas consideran que puede retroceder mucho más, pero pues ya se está viendo algo de presiones sobre la oferta que ha venido disminuyendo. En cuanto a datos económicos, jornada docente de fundamentales económicos, es importante tenerlo en cuenta. Ayer no tuvimos noticias relevantes. Esta ha sido una semana de pocas noticias, por lo que el comportamiento lateral ha sido el común denominador. En cuanto a probabilidad de tasa Fed, recordemos que el mercado está más convencido frente a octubre y julio, los 2 meses donde hay mayor probabilidad de ascenso de tasa de referencia por parte de la Reserva Federal. Por ahora no es algo que esté preocupando a los mercados. La palabra paciencia tranquilizó a los inversionistas en los Estados Unidos y solo hasta que tengamos una recuperación muy sólida del empleo y algo de presiones inflacionarias volveríamos a tener la presión alcista. Lo que retrasó las presiones inflacionarias claramente fue la caída en el precio del petróleo. Ya vimos como la inflación a nivel global, menos algunas economías emergentes, ha estado descendiendo. Colombia tuvo ascenso de inflación contrario al resto del panorama. Y el mercado sigue en esa zona de indecisión del VIX, sigue con cautela, no hay ni un panorama negativo ni positivo, simplemente un panorama de cautela presente en el VIX. Esta es la formación de indecisión, donde el mercado sigue esperando fundamentales para tomar rumbo. Estamos en un mercado de cautela, simplemente los inversionistas esperan fundamentales. Iniciamos, mercados asiáticos presentando leves ganancias en jornada de baja volatilidad de ausencia de fundamentales, festivo en Japón, así que no hay cambios relevantes en ese mercado que nos den algo de tendencia clara. Tampoco para Europa, que inicia con leves ganancias en medio de ausencia de fundamentales económicos, cautela, espera de decisiones. De hecho, no son leves ganancias, son leves pérdidas. Es un comportamiento mixto, de hecho bajado a pérdidas y simplemente no hay tendencia, no hay fundamentales, mercado esperando noticias relevantes. No obstante, contrario a lo que está pasando en los mercados internacionales, Colombia recibiendo noticias, la vivienda pagaría dividendo de 788 pesos por acción el 26 de marzo, con cierre a 25.580. La rentabilidad de dividendo sería del 3.08%. O sea, con este cierre, 25.580, la rentabilidad de ese dividendo sería 3.08 efectivo anual. Obviamente, si llevamos o analizamos la tasa periódica, sería mucho más alta, pero pues así es como miramos la rentabilidad de los dividendos. Así que un dividendo interesante para la vivienda el 26 de marzo. Éxito a través de subsidiarias Larenco S.A. de Uruguay adquiere 3.81% de acciones de LAN S.A. en Uruguay. Con este 3.81 ya completa la adquisición del 100% de esta compañía. Es un movimiento, digamos, representativo por ahora en el corto plazo, pero sí reportó ascenso de 4.67% de la utilidad neta en 2014, los ingresos crecieron 6.76%, decreta un dividendo de 145.23 por acción y por trimestre, lo que da una tasa de dividendo del 2.28% a un precio de 25.400. Los dividendos siguen siendo relativamente estables, relativamente buenos para las condiciones. No obstante, los resultados empresariales han disminuido su ritmo de crecimiento. No son malos los del éxito, pero pues podría no ser lo suficiente para un cambio de tendencia significativo. Ya lo revisaremos en gráficos.
Fabricato informa sobre pérdida de 28.908 millones en 2014. El EBITDA fue negativo de 8.485 millones a septiembre de 2014, o sea, el trimestre anterior. La pérdida era de 20.258 millones. Continuó perdiendo trimestre a trimestre, pero esta pérdida es significativamente menor a lo que registraba el año pasado. No obstante, igual la compañía sigue siendo con pérdida. No sé cómo seguimiento técnico de Fabricato, así que simplemente es información para el mercado. Y a las 10:30, variación semanal de inventarios de crudo. Hoy tendremos volatilidad en el precio del petróleo, que ayer se esperaba una jornada de mayor estabilidad, en algo de comportamiento lateral, pero terminó descendiendo. Incluso hoy inicia el petróleo a 49,70. Así que importante la variación semanal de inventarios de crudo. El mercado está atento al ritmo de crecimiento de los inventarios. Si disminuye o es negativo, podría darle algo de apoyo y volver a la zona de los 52. Así que atentos, 10:30. ¿Dónde pueden ver los inventarios de crudo? Los inventarios de crudo lo pueden ver en el calendario económico de Bloomberg. La página ha cambiado un poco. En la parte superior sale mercados. Y en mercados encontramos calendario económico. Parte el último menú a la derecha, al hacer clic en calendario económico, les va a salir este calendario que ya teníamos en la pantalla. Y a las 10:30 aparecerá. Entonces tenemos el informe a las 10:30 de calendario económico de Bloomberg. Importante esa noticia en el día de hoy. Y a las 2 de la tarde, presupuesto del Tesoro. Mañana tenemos peticiones iniciales de subsidios de empleo y ventas al por menor de Estados Unidos. Empezamos con algunas noticias fundamentales relevantes. No obstante, el punto clave para el mercado local serán los resultados empresariales. Así que en términos generales, los mercados internacionales se mantienen con indecisión ante el panorama de Grecia. Siguen esperando decisiones mientras el reloj va en cuenta regresiva frente a lo que será la liquidez de este país. Así que por ahora cautela en mercados internacionales. El mercado local podría continuar con debilidad ante bajo precio del petróleo. Los resultados empresariales muestran menores ritmos de crecimiento. Lo que el mercado se va a sentar a pensar es, bueno, tenemos esos resultados empresariales, ¿qué tanto podría afectarse el panorama de crecimiento para el año 2015? Recordemos que los resultados son del pasado y sobre todo son mucho menos relevantes los resultados cuando hay cambios sustanciales de la compañía en el siguiente trimestre. Si ha tenido sucesos relevantes, nuevos contratos, ¿cierto? Es importante tener eso en cuenta. En cuanto a éxito, digamos que es un panorama que no ha tenido cambios significativos, incursionando en nuevos sectores como la construcción, y ya lo revisaremos en gráficos. Los resultados son normales, no son ni sorprendentemente buenos. No tenemos un estimado, como si suele pasar en el mercado internacional, un consenso del mercado para determinar claridad. Así que ya hablaremos de los fundamentales. Pero el punto clave para el mercado colombiano son la correlación con el precio del petróleo y los resultados empresariales. Vamos con gráficos. Índice Dow Jones, 17.550, 17.500. Recuerden que es la zona de soporte. Ayer la logra aguantar, no obstante hoy inicia otra vez con algo de presión bajista. Si logra aguantar los mínimos de jornadas previas, esta zona del 17.550, hay posibilidad todavía de continuar con el sesgo alcista. Si no, podría volver hacia la zona de soporte. Hay pequeña indecisión durante la semana tratando de mantener el sesgo alcista. Si hay ruptura a los 18, continuamos con el avance importante, los 17.500 como la zona de soporte. En cuanto al IPSA, tuvimos corrección. Acá el punto clave es si logrará mantener la tendencia alcista. ¿De qué dependerá? De esta zona de soporte. Entre los 3.900 y 3.850 es la zona de soporte. Si aparecen compradores pueden anular la presión bajista, lo contrario está bajo escenario de posible corrección. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa por debajo de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Hasta que no rompa los 14.000 no tendremos cambio de dirección. Y continúa con leve sesgo lateral. Si hay ruptura de mínimos podría continuar el descenso. La tendencia a mediano plazo sigue siendo bajista. Y el dólar en Colombia sigue estando entonces el comportamiento lateral para el dólar. Hubo descenso en el precio del petróleo. Y recuerden que es importante el precio del petróleo, por lo que hoy abre hacia el 411. Abre con ascensos. Mientras esté sobre el 341 es el soporte y puede avanzar al 440. Solo rompiendo esta zona de máximos podríamos continuar con mayores ganancias. De lo contrario, hoy leve sesgo alcista de corto plazo, la correlación con el petróleo continúa. El lateral sigue estando vigente, ruptura del 4.440, 4.450 podría generar nuevos ascensos, incluso al 560, 570. Continúa el escenario de comportamiento lateral. El WTI en estos momentos, traigámoslo a la pantalla como siempre,
Ayer tuvo descensos, hoy amanece con debilidad de nuevo. Razones, el dólar sigue fuerte en el mundo. De hecho, frente al euro no ha tenido movimientos claros, pero no se ha debilitado. Vamos con un gráfico de una hora. Aquí está el comportamiento lateral. No pudo pasar el 54. Recordemos que el 54 es importante. Nivel de resistencia. Miraremos los inventarios de crudo. Viene con algo de sesgo bajista y en el corto plazo será interesante el siguiente nivel. Los 50-40. Si logra superar 50-40 tras publicación de inventarios, es probable que pueda buscar de nuevo los 52 y 54. Si no logra superar pronto los 50-40 en descensos hacia los famosos 48, 48-50, que es esta zona de mínimos, recuerden que ahí podría formarse el soporte más fuerte del lateral. Estaba en el 50, un soporte, trató de aguantar ahí en la noche, pero continuó la presión bajista. 50-40 será el nivel para determinar que pueda volver hacia la zona de comportamiento alcista. No hay un sesgo fuerte alcista de corto plazo, es lateral con presión bajista por ahora a espera de los resultados de inventarios de crudo. Dependerá de inventarios de crudo y el 50-40 en el corto plazo para anular la presión bajista. Si los inventarios continúan con ascensos sólidos, posiblemente estemos buscando la zona otra vez del 48 como el escenario probable. Sigue entonces la incertidumbre con el precio del petróleo y el euro continúa en ese precio, 1.1311, mínima volatilidad. El mercado está esperando noticias sobre Grecia para determinar un rumbo más claro. Tampoco tenemos fundamentales relevantes durante la jornada para determinar una mayor tendencia. Vamos con el índice Colcap. Ayer tuvo descensos y se acerca a un nivel importante. Recordemos la zona de indecisión del Colcap. Sigue oscilando en ese comportamiento. Llega a romper los 1380, existe la probabilidad de 350, 330 nuevos descensos. 380 la zona de soporte, solo superando los 1425, 1425 podríamos volver a presión alcista hacia los 1500. 1425 como la zona de resistencia para anular la presión bajista, de lo contrario existe probabilidad de ruptura y de mayor sesgo bajista. Importante los 425 para anular el nuevo sesgo bajista que apareció luego de los descensos de petroleras en el día de ayer. Vamos con Banco Bogotá, continúa lateral 66-62 sin cambios por ahora. La ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría dirección. No nos detendremos mucho tiempo en el lateral de muchos activos. 20-10 contra 18-50. Mercado espera resultados empresariales también, aunque han sido sólidos con crecimientos del 14% en los últimos reportes. Pero pues simplemente por ahora continúa el panorama lateral. 20-10 contra 18-50, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría dirección. Celsius sigue por debajo de los 5.600 y sobre los 5.200. Sigue estando en ese mismo comportamiento lateral. Aún no tenemos resultados de Celsius. El mercado estará atento. Posiblemente durante la semana o a principios de la otra sea la fecha para conocer los resultados de Celsius. 5.600 contra 5.200 continúa el comportamiento lateral. Cementos Argos se aleja un poco de los 9.500, sigue estando el 10 como resistencia y el 9.000, si llega a romper los 9.000 también podríamos acelerar un poco la presión bajista. Continúa la indecisión, faltan también los resultados empresariales de esta compañía, así que tendríamos mayor probabilidad por ahora. Mientras esté por debajo de los 9.400 hay posibilidad de buscar la zona de mínimos. Según con la velocidad que llegue a esa zona de mínimos aumentaría la probabilidad de ruptura o no, pero el 9.400 sería un nivel importante para mantener la presión bajista. Cemex Latam Holding se estabiliza después de la publicación de resultados que dejó un ánimo no optimista para nada. El mercado por ahora sigue con sesgo bajista. Mientras esté por debajo de los 15.100, la presión sigue siendo la baja, con posibilidad de buscar 14, 13, 600, 15.100 el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede generar presión bajista. Canacol, fuerte corrección con mucho volumen en el día de ayer. Recordemos que después del repunte significativo casi de 3.000 a 8.000 en corto tiempo hay movimiento de corrección. Rompió el soporte del día de ayer. La zona de 5.400 será el más importante. 5.400, la zona de soporte, dependerá de este nivel. Si logra volver a tener algo de sesgo alcista, si rompe el 5.400 la presión vuelve a ser bajista. El nivel de resistencia de corto plazo 6.400. Solo superando 6.400 terminaría con el proceso de presión bajista. 6.400 la resistencia de corto plazo. Mientras estemos por debajo de los 6.400 hay posibilidad de descender a 5.400. Ahí estaremos evaluando si aparecen o no compradores
para defender la tendencia alcista en los soportes de los promedios de 20 y 40 periodos. Importantes es 20 y 40 periodos. Vamos con concreto. Fuerte descenso en el día de ayer. Se aleja de los 1400. Igual mientras esté por debajo de ese nivel la tendencia sigue siendo bajista. El activo tiene el siguiente nivel de soporte cerca de los 1200, 1210. Siguiente soporte para con concreto. Vamos con Corficol, que se aleja de los 39 y se acerca a 37 en medio de su tendencia bajista. Así que si hay ruptura de 37, el descenso puede ser hacia 35.836. Importante los 39, este es el nivel de resistencia para cambiar de sesgo. De lo contrario, existe algo de probabilidad de ruptura con descenso 36, siguiente nivel. Solo cerrando por encima de los 38, disminuiría la probabilidad de ruptura de los 37 y mantenerse en el comportamiento lateral. 38.000 como la resistencia de corto plazo. Vamos con Ecopetrol. El mercado retrocede y está a la expectativa de los dividendos empresariales de esta compañía. Así que se acercó al soporte, no cerró por debajo del soporte del 140-120. Así que nos cambia a sesgo bajista 160. Mientras esté por debajo de los 2160, hay posibilidad de buscar ahora niveles de 2020 y 2000, donde está el promedio móvil de 20 y 40 periodos. Vamos a estar atentos a ver cuándo aparecen compradores en las velas. El tema sigue siendo la justificación del dividendo. Siguiente soporte 2000 y siguiente 1900. Ha avanzado la línea de tendencia. Ya con la ruptura de los 1900 hablaríamos de mayor presión bajista. Solo superando el 2160 hablaríamos del fin del movimiento de corrección después del impulso previo. La correlación con el precio del petróleo continúa, así que muy atentos a las 10:30, tanto para inventarios de crudo que impactan el precio del petróleo y la cotización de las petroleras. Empresa Energía de Bogotá también descendió por debajo de los 1650, sigue en su comportamiento lateral, no logró estabilizarse por encima para tener un impulso adicional. 1550 la zona de soporte, sigue siendo la zona de soporte más fuerte. Igual mientras esté por debajo del 650 aún puede descender, solo superando el 650 de nuevo, puede volver a los 740, abriría la probabilidad, pero sigue estando en un escenario muy lateral que no genera una tendencia definida para este activo. Vamos con Construcciones El Cóndor, que se mantiene 1500 contra 1700 con leve descenso de corto plazo, sigue estando 1500, 1700. No hay niveles técnicos muy fuertes, no hay una liquidez significativa. Lo mismo para Enca, que bueno, marcó precio en el día de ayer en el 12 y sigue 13 contra 11.70, 11.30. Sigue entrando en comportamiento lateral con muy bajo volumen en las últimas jornadas. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá sigue en su lateral a esperar resultados empresariales. Estos se demoran, por lo general es a principios de marzo, cuando se conocen, pero seguimos 480 contra 430. Son los dos niveles importantes con tendencia bajista que se mantiene. Solo superando el 480 cambiaríamos de tendencia. Vamos con Éxito, continúa el descenso. Seguimos contra la zona de soporte. Hoy los resultados empresariales no son tan buenos, no son malos, pero pues el mercado también está incorporando lo que es la desaceleración del 2015. Así que mientras estemos por debajo de los 25.800 existe probabilidad de ruptura de soporte y descensos al 24. Si logra cerrar por encima de los 25.800 hay probabilidad de volver a 26.700, 27.200, aunque continuaría con el comportamiento lateral. Importante los 25.700, 25.800 para el día de hoy. Vamos con Grupo Argos. No ha podido pasar los 20, así que sigue 20.18. Sigue siendo el escenario más probable. Así que está en zona de resistencia donde están apareciendo vendedores. Continuamos con el lateral a espera de resultados empresariales. Vamos con Grupo Aval, sigue de lado 1300 contra 1200 sin cambios por ahora. Sigue estando lateral. Grupo Sura, lo mismo. De hecho no pudo avanzar y rompió el soporte de corto plazo. Así que mientras esté por debajo de los 3000, 35.500 hay probabilidad de volver a 34.000. Así que existe presión bajista mientras esté por debajo de 35.500. Vamos con ISA. Retrocediendo con fuerza en el día de ayer, no salió del lateral de los 800, así que hay posibilidad de volver a 7500, 7600, 7500. Si rompe esos niveles de 7500, 7600, el descenso puede ser otra vez hacia los 7200. El mercado todavía sigue esperando resultados empresariales. Continúa ISAGEN, leve presión bajista también para ISA. Sigue 3000 contra 2820. Algo de descensos en el día de ayer, pero continúa en ese rango lateral. Recuerden que hay presión bajista de corto plazo mientras el mercado define resultados empresariales y le apoyarán más la presión a la baja.
o puede darle algo de fuerza de compradores. Mineros, el oro sigue $1.236 la onza, 34 en este momento. Así que mientras esté por debajo de los 2.080, la tendencia para mineros sigue siendo bajista, siguiente nivel de soporte en 1.780 como el escenario probable. Nutresa fuerte descenso en el día de ayer, 27.000. Recuerden que ese nivel es el que nos podría generar el cambio de dirección. De lo contrario, aún puede llegar a 25.400 y 26 como soporte. Si rompe 26, 25.400, 25 como los siguientes niveles, solo superando los 27 podríamos cambiar de dirección. El sesgo sigue siendo bajista para este activo. Preferencial aval sigue estando 1.300 contra 1.200, el comportamiento lateral se mantiene, ha tomado algo más de sesgo bajista las últimas velas, así que si no supera pronto los 1.255, existe la probabilidad de descender a 1.200. Avianca Holding ayer aparecieron levemente compradores justo en la zona de soporte de la línea de tendencia. Ahí trata de mantenerse. Solo superando los 3.720 podríamos hablar de avanzar a 3.800 y 4.000. Si mientras esté por debajo aún puede y rompe los mínimos de jornadas previas, 3.600 es el siguiente nivel de soporte. Los volúmenes han descendido en la corrección, no están acompañando la tendencia. Vamos a ver qué pasa con ese 2.720 para poder dar un impulso alcista adicional. 2.720 es la resistencia de corto plazo, descendiendo en línea con el resto del mercado, pero vamos a ver si así miran el tema del bajo precio del petróleo. Preferencial Bancolombia sigue en su zona de indecisión. No ha salido, pero se acerca a la parte baja. Si no supera pronto los 28, existe probabilidad de mayores descensos a los 26.600 y 26. Solo superando 28 podríamos volver a los 28.700, 28.800 como resistencia importante los 28. También hay presión bajista en este activo. Preferencial Cementos Argos se aleja de los 10. Si no recupera pronto 9.500, existe la probabilidad de descensos a 8.500. Aún sigue dentro del lateral de mediano plazo, colocando algo de sesgo bajista de corto plazo. Da Vivienda con muy buen dividendo para pagarse cerca de esta fecha, marzo 25. Estaremos hablando entonces de los 25.300. Mientras esté por debajo de los 26 hay presión bajista, sin importar el tema del dividendo. Si logra cerrar por encima de los 26, quiere decir que el mercado le está dando algo de fuerza al dividendo y puedes aumentar hacia los 27.300, 27.400, aunque el panorama lateral y de sesgo bajista continúa. No han cambiado los técnicos para nada. Hay que esperar esos 28 para hablar de un sesgo más alcista. 26 la resistencia de corto plazo, 27.528 la de mediano plazo, soportes 25, 24.400, 24.000. Por ahora entonces es importante los 26 en el corto plazo. Preferencial Grupo Argos se aleja de los 20, sigue 20 contra 18. Si pierde los 19.000 podría volver hacia la zona de los 18. Estamos todavía dentro de ese rango lateral. La espera de resultados, Grupo Sura pierde fuerza en el día de ayer. 35.600, mientras esté por debajo de 35.600 aún existe la probabilidad de buscar 34. Hay presión bajista si no logra recuperar pronto los 35.600. Pacific Rubiales fuerte descenso, la petrolera que más cae. Recuerden que el precio del petróleo todavía sigue siendo muy bajo para lo que sería una rentabilidad significativa en esta compañía. De hecho, mientras hablamos, continúa el descenso del precio del petróleo a 49.44. Rompió ayer los 8.500. Así que importante, mientras esté por debajo de los 8.700, puede tener presión bajista. Tendrá que romper los 8.700 para anular el sesgo. De lo contrario, las siguientes zonas de soporte están entre el 7.400 y el 6.800. Hay presión bajista mientras esté por debajo de los 8.700. Hay que estar atentos a ver cuándo aparecen compradores. De no aparecer y cerrar en mínimos, la presión bajista podría extenderse. Importante los 8.700, el nivel de precio que podría anular la presión bajista. Seguimos por debajo de promedios móviles de 40 y 20 periodos, lo que significa que la tendencia bajista sigue estando vigente. Solo rompiéndose 10.200 hablaríamos de cambio de sesgo por técnicos, superando el promedio móvil de 40. Por MACD sigue estando por debajo de 0 y seguimos por debajo del 50 en RSI, o sea que los vendedores continúan dominando este mercado. Así que mientras estén por debajo de los 8.700 pueden continuar con fuerza los vendedores en este activo. Vamos con Terpel. Hablemos con algunos movimientos, pero no le hacemos seguimiento. Terpel
Sigue el lado 17.500, 16.500, no hay una tendencia y un volumen definido, y Valorem, después del salto que tuvo previo con buen volumen, descendió un poco y sigue de lado a esperar resultados empresariales. No podemos actualizar niveles por la escasez de liquidez de estos activos. Así que en términos generales, atentos a la correlación con el precio del petróleo. Hoy puede ser un inicio algo bajista en los mercados, no obstante a las 10:30 hay que estar atentos a lo que pase con los inventarios de crudo. El tema de Grecia sigue estando en el panorama de los inversionistas generando cautela, así que también tendremos que estar atentos. El mercado está un poco nervioso, indeciso, leve sesgo bajista de corto plazo, un comportamiento lateral. Mercado atento a resultados empresariales que han sido buenos, pero no lo suficientemente buenos como para mitigar un poco el temor de desaceleración de la economía de 2015 ante este bajo precio del petróleo. Ese es el punto clave. Atentos a los activos que tienen presión bajista, las resistencias de corto plazo. Hablemos entonces de las preguntas. ¿Qué sabes de la calificación de Pacific por la calificadora Fitch? No tengo información sobre el particular, pero apenas salgan resultados empresariales, lo que el mercado va a evaluar es qué tanto se impactó el EBITDA. Y si el impacto del EBITDA es significativo, la presión bajista puede incrementarse de forma fuerte. Todo el mundo está muy atento a la generación de EBITDA de Pacific para lo que es el último trimestre del año. Aún no tenemos fecha de reporte de resultados, pero mientras el precio del petróleo esté por estos niveles de precio, los vendedores todavía tienen algo de justificación en las preocupaciones sobre la generación de EBITDA de la compañía. ¿Se sabe cuándo se realizará el rebalanceo del índice MSCI? Recuerden que el tema de los rebalanceos es de corto plazo, eso no genera cambios significativos en la tendencia. De hecho, un administrador de fondos se encarga de evitar el impacto también, porque si él mueve mucho la cotización del activo con base en su rebalanceo, pues también va a impactar el desempeño de su fondo y la forma en que replica el índice. Así que se trata de mitigar un poco esos impactos. Son impactos de corto plazo, pero es probable que tengamos algo de disminución en algunos activos en esos movimientos. Hablar acerca de resultados financieros de éxito y de sus dividendos siguen siendo buenos, pero fueron del pasado. Recuerden que el tema es la preocupación sobre la desaceleración del crecimiento económico para el año 2015. Eso es lo que está pesando en el corto plazo y por eso la correlación con el precio del petróleo es mucho más fuerte que el movimiento por resultados empresariales. ¿Qué se puede esperar del comportamiento de Ecopetrol técnica y en lo fundamental? Mientras esté por debajo de la resistencia de corto plazo, hay presión todavía bajista. El tema sigue siendo los dividendos para Ecopetrol. No sabemos todavía cuándo nos van a pagar, qué tanto van a pagar. El mercado estará evaluando el tema del dividendo. La expectativa del mercado es que se pague un buen dividendo entre 170 a 220 pesos por acción en una sola cuota en abril, como siempre lo ha hecho. Si tenemos cambios en la forma de pago o en la frecuencia de pago, pues podríamos tener algo de volatilidad adicional a la baja en el activo. Eso lo sabremos cuando lo publiquen. ¿Cuáles son los pasos para llegar a su pantalla de precios del petróleo? Esta es la página donde solemos tener algunos activos del mercado internacional en tiempo real de forma gratuita. Hacen clic en la parte superior derecha y esa es la plataforma de petróleo. Esa es la plataforma del precio del petróleo. Importante ese movimiento. Creo que hoy muchos comisionistas llevan 2 años poniendo en precios fundamentales demasiado altos que nunca llegan. ¿Cómo hacen para calcular eso si nunca se dan? Recuerden que los precios fundamentales son con base en proyecciones de largo plazo. Por ahora, digamos que la parte interesante del comité es la presión de corto plazo. Independiente de los precios fundamentales de largo plazo, hay una tendencia mucho más fuerte que es la tendencia de corto plazo. Si no se cumplen las proyecciones con las que se hacen los supuestos de valoración, pues claramente la acción tomará otro rumbo. Ayer dijiste que el soporte de Colcap era 1400, ya va a llegar y según lo que comentas el petróleo esto se va a romper a la baja. Entonces, ¿para dónde vamos? Para la baja. Recuerden que la tendencia es nuestra amiga y la tendencia no ha cambiado. Recordemos que la mayoría del rebote se hablaba de un rebote técnico dentro de tendencia bajista. Siempre pintamos esta línea de tendencia. Una vez se rompen los soportes, los vendedores cambian de bando y terminamos perdiendo fuerza en el rebote. Entonces, importante, la tendencia bajista continúa, esa no ha cambiado, simplemente es el zigzag del mercado. Así que mientras el sesgo principal sea bajista, lo más probable son descensos mientras tenemos el zigzag del mercado. Por eso es importante los soportes de corto plazo. Al momento de cambiar los soportes, la fuerza del mercado puede cambiar. Atentos a los inventarios de crudo, los fundamentales son los que nos cambian la dirección del mercado. El mercado asustado por el bajo precio del petróleo de nuevo dependerá de los inventarios de crudo y el cambio de dirección.
Me podría repetir BBC, continúa lateral 21.10, 18.30. Canacol, ¿qué perspectiva tienes si sigue bajando el petróleo? Igual se impacta, aunque está cubierta en una parte y digamos que los últimos hallazgos le dan algo de mejora en caja. Igual el margen o el precio al cual se colocan los nuevos contratos también son un poco más bajos, así que por ahora está corrigiendo en línea con el resto del precio del petróleo después del fuerte avance previo. También dependerá de la correlación con este activo. Repetir a Bianca, está justo en la zona de soporte, tendrá que romper la resistencia de los... Aquí toca ver qué pondrá más el mercado, la dependencia con los índices o si rompe los 3.720 para continuar el avance. Está justo en la zona de soporte importante de los 3.720. Canacol, ¿qué perspectiva tiene si sigue bajando el precio del petróleo? Si se nos va por debajo de los 44, posiblemente también la corrección pueda volver a ser un poco más fuerte. Importante entonces que el petróleo vuelva a los 52 pronto para frenar un poco ese movimiento de corrección como el escenario probable. DataIFX tiene un artículo indicando que Davivienda incrementó bastante sus utilidades. ¿Cuándo salen resultados? Recuerden, los mercados compran la expectativa, venden con la noticia. Y pues básicamente el aumento de los resultados en cierto modo ha sido incorporado. Los dividendos son buenos, pero lo que el mercado está preocupado ahora es la perspectiva de desaceleración de 2015. Todo el mundo sabe que el 2015 puede ser un año de menor crecimiento. El punto es qué tan bajo va a ser. Los mercados se mueven con base en expectativas, así que lo importante será este nivel de precio para anular la presión bajista en el largo plazo. ¿En dónde podemos encontrar una forma inmediata de reporte de inventarios de crudo? En la página de Bloomberg es casi inmediato y de hecho en la página del petróleo, la que hemos visto de esta página del petróleo, ustedes ahí van a ver la reacción inmediata. No la noticia, pero sí la reacción inmediata la pueden ver en esa página que está en tiempo real. Creo que así como el IDEAM no le atina al clima porque ya dijeron que no va a haber fenómeno del niño, esto mismo pasa con las acciones. Llevamos tiempo que no le atinan a nada. Recordemos que estamos en tendencia bajista. Anoche escuché en Blue Radio que el último anuncio de Canacol es diferente al anterior. ¿Puede comentar? Es el mismo pozo, pero son, digamos que, niveles de producción del pozo. Eso es importante. Clarinete 1 fue el hallazgo y esto es, digamos que, la capacidad de producción de Clarinete 1. La destrucción de valor de las acciones petroleras es muy importante. ¿Cuándo se podría hacer el ejercicio de cómo impacta el precio del petróleo a cada una de las acciones petroleras que cotizan en la BBC? Lo pensábamos hacer para capacitación, pero este tema ya se revisó cuando se hicieron una publicación de petroleras. Por eso la capacitación va a ser sobre dividendos la próxima semana. Ya tendremos también Top Picks mañana. No estoy mal, es la presentación de Top Picks. ¿Podrá analizar retrocesos de Fibonacci en PREC? Bueno, hagamos retroceso de Fibonacci, aquí tenemos algo de tiempo. Vamos con el retroceso de Fibonacci en PREC. Vamos a tomar el último movimiento. Y aquí está el nivel. 7200. Si pierde esos 7200, 7400, según la teoría de Fibonacci sería el rebote del gato muerto y podríamos perder algo de presión alcista. Nomás en la última caída pues no logró pasar el 61.8, así que la presión sigue siendo bajista. Eso con base en retrocesos de Fibonacci. El 29 de enero el petróleo llegó a 43.89 y Canacol cerró a 6.250. ¿Por qué hoy con un petróleo de 49 está en ese precio? Recuerden que no hay una relación directa entre el precio del petróleo y las petroleras en ciertos niveles de precio por los costos y por temas fundamentales distintos que son la producción. No busquen una correlación directa entre el precio del petróleo y el precio de la acción sin incorporar los fundamentales puntuales de cada una de las compañías. Los inventarios de crudo de Estados Unidos, ¿en qué medida pueden afectar el precio del petróleo? Si hay caída en los inventarios de crudo, pueden darle soporte al alza. Si continuamos con ascenso en inventarios de crudo, el mercado seguirá preocupado por la oferta y volver a presión bajista posiblemente hacia 48. ¿Cómo hago para tener información de valor de la acción de las petroleras canadienses en la bolsa de Toronto? No hay, por ahora no tengo una página para ese punto, para ese movimiento. Igual, lo que pasa en Toronto pasa en Colombia, no, digamos que no hay algo de relevancia. Algunos dicen que hay un poquito más de rezago que primero se mueve Toronto, pero pues son por algunos segundos. ¿Qué posibilidad real hay de ver el petróleo a 20? Existe la probabilidad, no la veo muy alta, aunque yo pensaba que el petróleo iba a parar en 65, era un precio justo y siguió derecho. Pero digamos que si el dólar se fortalece en exceso y la economía china se desacelera de forma fuerte, podemos tener ese escenario. Pero es que en 20 nadie es rentable a $20 por barril.
la misma dinámica del mercado haría que rebotara muy fuerte porque muchos tendrían que cerrar su producción. Recuerden, nos vamos a micro, cuando el retorno total no supera los costos totales, incluso el retorno marginal está igual ligeramente inferior al costo marginal, en el corto plazo las empresas deciden lo que se llama shutdown, parar, y en el largo plazo salir del mercado. Son, digamos, que si recordamos un poco la teoría de micro. Aquí me pasan una página, a ver si la puedo copiar, de Canadá, gracias Luis Ramírez. Eh, no la puedo copiar. Bueno, si no las... Sí, Luis Ramírez, si conoces nuestro Twitter, @correvaletr, y la puedes compartir con @correvaletr, le daremos retweet y para que todos la conozcan. Muchas gracias por la información. Las de Toronto la pueden ver en vantagewire.com. Voy a ir a esa página. Está más corto el link. Es esta página. 49.24, sigue bajando el precio del petróleo, así que nos esperaría una apertura negativa. Supongo que aquí podrán verlas. Vamos a ver pre que sale por acá. Antes vamos a buscar Pacific. ¿Me gusta el nombre de Pacific? Rubiales. Aquí está. .to. Aquí lo van a encontrar. Bueno, muchas gracias por la información. Entonces, atentos a los niveles de resistencia de corto plazo. Podríamos iniciar con algo de presión bajista. Atentos a inventarios de crudo. Dependerá de los inventarios. Si podemos encontrar otra vez soporte en el precio del petróleo y lo mismo para petroleras, o continuamos con el sesgo bajista. Atentos a la noticia de las 10:30. Muy buen día entonces para todos.